¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores. El día de hoy estamos desarrollando otra cápsula y en este caso vamos a tener el tema del Cristo y la masonería. ¿Qué tal, Gerardo? Ay, perdón. ¿Cómo? No, discúlpame. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, un poco desvelado. Un poco desvelado. Ayer tuvimos una sesión y terminó a las 12 de la noche, entonces ando un poco desvelado. A la medianoche en punto. Es correcto. Mira, hoy tenemos con nosotros, déjame presumirte algo, porque esto es algo que tengo que presumir. No, definitivamente. A nuestro querido hermano, grado 33, Manuel Fuentes López. Y además, acá viene lo que te voy a presumir. Es un amigo personal, además de que es nuestro hermano, es un amigo personal que yo estimo mucho. Y bueno, nos va a dar esta plática, como bien mencionas, de Cristo y la masonería. Muy bien. Bueno, pues, ¿te parece si hablo un poco sobre él, sobre su trayectoria? Sí, para que lo conozcan. Nuestro invitado es licenciado en Derecho, conferencista, con estudios y especializaciones en Teología Sistemática y el Plan de Salvación, además de haber sido merecedor del doctorado honoris causa por el claustro académico Fiat Lux, otorgado a sus servicios a la comunidad y su sobresaliente trayectoria profesional. En cuanto a su recorrido masónico, ostenta el grado 33 y poderoso soberano gran comendador de la Orden para los valles y campamentos de México. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo está, mi querido hermano? Ilustre y poderoso hermano, ¿cómo está? Muchas gracias por la presentación. Ya hasta me la creí. Muy buenos días. Pues con el gusto de estar con ustedes y agradeciendo la invitación para desarrollar estos tópicos que sin duda alguna causan conflicto en la mente de muchas gentes, tanto dentro como fuera de la orden. Vamos a tratar de ser lo más claro posibles y nuevamente les agradezco la invitación y estoy listo para la hora que ustedes indiquen. Ese es un tema muy interesante. Sí, también bastante controvertido, ¿no? Y hay demasiada información al respecto, así que no se va a basar en una opinión, sino en realmente una investigación profunda. Sí, y el hermano tiene mucho conocimiento del tema, Cristo y la masonería. ¿Te parece si empezamos con la primera pregunta? Sí, claro. Mi hermano, ¿qué relación encontramos en la vida, ministerio de Cristo y la masonería? Es una pregunta muy interesante y es muy extensa para responder. Voy a tratar de sintetizar brevemente el contenido del tema. El gran problema que existe, que nos impide mirar en su magnitud la relación que hay entre Cristo y la masonería, como nosotros la conocemos, o al menos la masonería simbólica, es que la mayor parte de los masones, de los hermanos masones, no hemos entendido a cabalidad el propósito del Templo de Salomón. Y las personas que son ajenas a la orden, los profanos, obviamente por la secrecía que se mantiene en los temas masónicos, desconocen cuál es el fundamento de la filosofía, de la liturgia masónica. Bien, dicho lo anterior, voy a iniciar tratando de ubicar el contexto de la pregunta. El templo de Salomón no inicia con la construcción del templo de Salomón propiamente, inicia en el desierto, cuando Dios le manifiesta a Moisés que quería que le hicieran un santuario. Ahí es donde se hace el primer templo. Era de lonas, y fíjense que el significado tan grande que tenía, que había 12 tribus de Israel. El templo de lonas en el desierto estaba orientado de tal manera que en cada punto cardinal había 3 tribus de este lado, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. Así acampaban durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Dice la escritura que una luz
los guiaba en la noche. Y ese era el significado tan importante. Una luz los guiaba en la noche. Y de día los cubría una nube que les daba sombra para que ellos pudieran avanzar. Bien, ese templo tenía 4 fiestas anuales, pero el más importante de ellos, lo más importante, el tema de la consagración del templo, era el día de la expiación. El día de la expiación se sacrificaba un cordero. Todas las ceremonias del templo, todas, prefiguraban la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cuando el pueblo de Israel entra a la Canaán prometida, se establecen allí, David conquista grandes extensiones de terreno, de tierras, se hace paz, y una vez que se hace paz, David quiso hacer el templo de Dios, pero la Biblia dice que Dios no se lo permite, y entonces le pasa esa estafeta a Salomón. Salomón le pide sabiduría a Dios, Dios le concede la gracia de que le construyera el templo, y lo hace siguiendo siempre los modelos que se habían seguido en el desierto, porque en la Biblia dice que ese modelo que se le mostró a Moisés era un modelo, copia exacta del santuario celestial. Es decir, el templo que desarrolló Salomón era materializar lo que Moisés había hecho en el desierto, pero era una copia del santuario celestial, con todo lo que lleva. Y todas las ceremonias que se realizaban en el templo, empezando por la dedicación del templo, en las 7 oraciones que Salomón hace para dedicar el templo, en esas 7 oraciones estaba el significado del plan de salvación, tanto para los judíos como para la humanidad entera. Durante todo ese tiempo se sigue desarrollando las fiestas, las ceremonias, y en todas las ceremonias, toda la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, todas esas fiestas, todas prefiguraban la vida, el nacimiento, ministerio y el sacrificio de Cristo. Todas las fiestas en el santuario prefiguraban eso. El templo que erige Salomón es destruido por los babilonios con Nabucodonosor, y el pueblo fue llevado cautivo 70 años. Los babilonios se roban el arca, destruyen el templo, pero con el arca del testimonio no se sabe qué pasó con el arca. Hay unos libros que el protestantismo considera como apócrifos, y en esos libros dice que Jeremías robó el arca, sacó el arca y lo escondió en una cueva, y hasta la fecha no se ha encontrado. 70 años después que el pueblo estuvo en cautiverio en Babilonia, es liberado por el libertador, se le conoce precisamente por eso, por Ciro el persa, con el imperio persa. Ciro da la primera orden de reconstruir el templo, Darío vuelve a dar la segunda orden, pero no se lleva a cabo, y es Atarjerjes, aproximadamente por ahí del año 457 a.C., que Atarjerjes, por el año 57 a.C., que inicia la reconstrucción del templo. Esto era muy importante, porque la profecía decía que después de la versículos 25 al 27, la orden de la reconstrucción del templo, hay un periodo que en el libro de Daniel está descrito como semanas. Y cuando dice que el santuario iba a ser purificado, coincide exactamente con el año 34 de la era cristiana, que es el año en el que Cristo fue sacrificado. A mediados del año 30, entre el año 30, a mediados del año 33 y el año 34. En esa época, en ese día, Cristo es sacrificado. Cuando Cristo viene a la tierra, el templo que había erigido Salomón ya no existe. Era un templo que había reconstruido Herodes y era conocido como el templo de Herodes. Pero se seguían practicando las ceremonias que prefiguraban el sacrificio de Cristo. La Biblia dice
que el día que Cristo muere en la cruz y expira, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo nadie podía entrar. Los hijos del primer sacerdote Aarón entran al lugar santísimo y mueren calcinados. El que se atrevía a entrar en el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde se manifestaba la Shekinah o la presencia de Dios, quien entraba allí moría. Nadie, solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Sin embargo, los evangelios dicen que el día que Cristo muere, cuando expira en la cruz y que pronuncia las palabras consumado es, dicen que en ese día el templo el velo del templo en el lugar santísimo se abrió de arriba abajo, se rasgó y se abrió. Y esto es un simbolismo impresionante, porque al abrirse, al rasgarse el velo y se abre, muestra el gran misterio, lo que hacía el sumo sacerdote del velo hacia adentro, del velo del templo hacia adentro. Siendo entendido de esta manera, vemos que la relación entre Cristo y la masonería, como nosotros la entendemos hoy en los grados simbólicos, incluso los filosóficos, es mucho más profunda de lo que algunos creen. Y ciertamente la masonería no es una religión, pero a veces solamente miramos la escritura en su contenido filosófico. Y para poder discernirla, es necesario mirarla, es necesario estudiarla en el sentido teológico, hermenéutico, para poder sacar las verdades profundas que hay allí. Cristo hablaba en parábolas, manifestaba muchas cosas al vulgo y otras cosas se las decía a sus discípulos, lo que el vulgo no entendía. Y en el libro de San Mateo le dice claramente: a ustedes les está permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Y esto nosotros, creo que dentro de la orden, estas palabras, si nosotros las analizáramos a profundidad, adquirirían un significado profundo, un significado tan grande. Cristo, a mí me encanta en el contenido filosófico, me encanta la frase cuando Cristo dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis qué cosa la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y cuando nosotros escuchamos esa pregunta, esas palabras, y relacionamos voy a hacer una analogía en este momento, sin revelar cosas que no es necesario hacerlo, pero cuando dice: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Son palabras de Cristo. Buscad y encontraréis. ¿Encontrar qué? Encontrar la verdad. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Y luego en la otra parte que culmina cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces nosotros entendemos hoy en día, el gran problema es que la religión occidental, la religión cristiana occidental, no ha logrado captar la manera de pensar de Cristo, y la masonería no hemos entendido el concepto teológico profundo que encierra las insignias del templo de Salomón. Pero por supuesto que hay una relación mucho más intensa, mucho más fuerte de lo que muchos de adentro y de afuera creen. Esto de las fechas, de las profecías en las fechas, cuando el Mesías príncipe iba a nacer, cuando el Mesías príncipe iba a morir, digo, en el año 33, y ustedes saben lo que eso significa en la orden, y que se diga: tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y encontraréis.
Todo eso tiene un significado profundamente, como esotérico, queremos llamarle nosotros. Para el aprendiz, desde el aprendiz se enseñan esos primeros pasos. Y el aprendiz, tal como sucede en la comunidad cristiana, el aprendiz a veces, o el aprendiz de cristiano, a veces no logra trascender más allá de lo que, de adquirir, de conocer el significado de esto. No logra trascender, y entonces cuando vemos que no tenemos el sentido de la investigación, no tenemos el sentido de conocer a profundidad en el sentido teológico la escritura, entonces no podemos relacionar esto. Quiero hacer un comentario adicional. Fíjense bien, cuando Salomón llega al poder y decide construir el templo, porque Dios le había ordenado construir el templo, Irán, rey de Tiro, le ofreció toda la ayuda. Le dijo, yo te voy a dar madera, te voy a dar oro, te voy a dar lo mejor que tengo, pero Salomón no podía recibir esa ayuda porque Irán, el rey de Tiro, era un profano. No podía recibir esa ayuda. Por eso toda la ayuda que le dio Irán se la compró, toda se la pagó. Pero luego Irán, rey de Tiro, le dice, mira, yo te voy a enviar a Irán Abif. Irán Abif era hijo de judío. Tenía que pertenecer a esa orden para que Salomón pudiera en un momento dado revelarle los secretos, revelarle aquella parte tan grande que muchos miran como misticismo, muchos miran como esoterismo o gnosticismo, aquella parte tan grande y tan sagrada de la encomienda que Salomón tenía, y que no era cosa más que mostrar el plan de salvación al mundo. En el templo de Salomón había, les voy a dar una pista, en el templo de Salomón había un mar de bronce. Eso simbolizaba el bautismo de los cristianos. Y en algunos lugares significa prácticamente un bautismo, un periodo de iniciación. Hay una correlación impresionante entre la vida, el nacimiento, el ministerio y la muerte de Cristo y la orden en la masonería simbólica como nosotros la conocemos. Un tema bastante interesante y creo que podríamos quedarnos hablando durante días incluso, ¿no? Y a mí, en lo personal, hay algo que me llamó mucho la atención. Mencionaba, hermano, que Jesús hablaba por medio de parábolas. Vemos también muchas alegorías con otras culturas, por ejemplo, el tema de la verdad, ¿no? El rasgar el velo para acceder a la verdad. Y también está la alegoría de Isis, quien tiene 7 velos, la diosa Isis, y uno a uno debemos rasgarlos hasta llegar a la verdad, porque según estas culturas, si logramos quitarle a Isis los 7 velos, nos cegaría por completo, ¿no? Y obviamente esto es alegórico, pero mi pregunta es, a grandes rasgos, porque yo sé que también es un tema, además de esotérico, muy personal, ¿qué podría decirnos que es la verdad? Dice Martín Sablater que la verdad es un conjunto de hechos, ciertos hechos comprobados, que van edificando una experiencia verdadera. El problema es que cuando tomamos la verdad en ese sentido, pues la verdad la construye cada quien con su experiencia a su propio arbitrio. Y llegamos al barbarismo de que cada quien tiene su verdad y la edifica según su propia experiencia. Teológicamente, la verdad no es
de origen humano. La verdad no tiene una connotación humana. Es decir, teológicamente, la verdad no es un concepto. Precisamente, teológicamente, la verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Hay un pasaje impresionante en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 68, cuando hay por allí un altercado con los judíos. Había más de 5.000 judíos que Jesús había alimentado, y cuando Jesús empieza a hablarles molesto, a recriminarles la dureza de su corazón, se fueron todos. Se fueron todos, nomás se quedaron 12. De los 5.000 que Jesús le había dado de comer, se quedaron 12. Esto ocurrió allá a orilla del mar de Galilea. Y cuando ya se habían ido todos, se quedaron 12. Jesús se voltea hacia ellos y le dice, ustedes también se quieren ir. Y entonces Pedro le responde en San Juan 68, Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Me impresiona la pregunta. ¿A quién iremos? Fíjate bien, no pregunta, ¿a dónde iremos? Por lo general, cuando tú no sabes un lugar, no conoces la ubicación del lugar, preguntas a dónde voy, no a quién voy a ir. Y Pedro no pregunta a dónde iremos. Pedro pregunta a quién iremos. Tú tienes palabra de vida eterna. Esa parte nos puede contestar la pregunta que tú estabas haciendo. ¿Qué es la verdad? La verdad es un atributo divino. Va más allá de la sabiduría. Y si de por sí para el hombre es difícil, es casi imposible alcanzar la sabiduría plena, la verdad es el ideal máximo, el ideal supremo. Pero como yo he opinado muchas veces, he pensado, y algunos hasta se han molestado conmigo, cuando les digo que tanto la verdad como la justicia no pueden ser definidas en el concepto humano. No pueden ser definidas en el concepto humano. En la misma justicia lo vemos, cuando se aplica la justicia, no todos están de acuerdo porque cada quien tiene su concepto de la justicia. Aunque haya una ley para que la rige, cada quien tiene una interpretación distinta, y cada quien tiene su propio veredicto de lo que debía ser la justicia. Entonces, la verdad y la justicia son los ideales divinos en los que nosotros debíamos centrarnos. Salomón pidió sabiduría, y toda la sabiduría que alcanzó no le bastó. Fíjense bien lo que le voy a decir. No le bastó para llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cayó prisionero, se volvió esclavo de sus pasiones y de sus vicios. Y alguien que alcanza la verdad se hace libre. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Salomón fue sabio, adquirió toda la sabiduría, pero esa sabiduría no le alcanzó para encontrar la verdad, porque limitó el alcance de su conocimiento al conocimiento didáctico, a su conocimiento espiritual, y llegó el momento que perdió esa parte que lo unía con la divinidad y era el que lo había dado todo. Cuando pierdes esa parte que te une con la verdad, que te une con la deidad, todo tu conocimiento deja de ser sabiduría y se convierte en necedad. Entonces no hay el malentendido concepto que nosotros tenemos, la malentendida apreciación que nosotros tenemos, que la sabiduría en sí es fuente de verdad, en cierto modo es fuente de conocimiento, es fuente de discernir el conocimiento, pero la verdad es un atributo divino, es un ideal para el ser humano en la condición en que está, es inalcanzable. A lo que el hombre puede aspirar es adquirir sabiduría para discernir cuál es el concepto de verdad que tiene Dios, como la divinidad que algunos plantean. Hay una cantidad impresionante de textos desde el Antiguo Testamento y desde el mismo cielo, cuando la creación, cuando los seres creados
Hay una cantidad impresionante cuando Dios dice, he aquí yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y luego te da un consejo, pero solo te da un consejo. No te obliga, te dice, escoge pues la vida para que vivas. ¿Y cuál es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es estar ligado al soplo de vida que es Dios. Eso es la vida. Entonces, para tratar sí, de concretar un poco más en tu pregunta, la verdad es un concepto divino que no es alcanzable por sabiduría humana. Muy interesante el tema, la verdad. Esa parte que mencionan es algo que creo que, bueno, creo que en Logia se ha dicho muchas veces, de no tomar la literalidad de los textos. De los textos, ¿no? Sino como nos decía hace un momento, hermano, ¿no? Entender todos los sentidos, desde el momento en el que se escribió hasta la actualidad, ¿no? Sí, claro, y es también interesante y profundo el tema de que la verdad es divina. ¿Por qué? Porque lo divino, bueno, por lo menos para mí es algo eterno. Entonces, los humanos somos finitos y tenemos un tiempo determinado de vida. Obviamente, quizá en una sola vida no vamos a poder encontrar la verdad, porque si es algo divino, pues también es algo eterno. Pero sí podríamos llegar a perfeccionarnos, quizá no a la perfección, pero sí tratar de llegar a esa perfección, ¿no? Mi hermano, de verdad, muchas gracias por habernos compartido esta pequeña charla con nosotros. Y profunda. Y profunda, muy profunda. A veces me quedaste sin espacio en la hoja. Sí, claro. Esperamos pronto volver a tener otra entrevista. Sí, para hacer otra sección sobre este tema, que es bastante interesante. Bastante interesante. Yo creo que quedaron más preguntas que respuestas, ¿verdad? Ciertamente, muchas más preguntas que respuestas. Bueno, ya estaremos. Parte también, pues como mencionó, hay que cultivar el sentido de la investigación. Y bueno, creo que es la tarea de los hermanos, igual. Sí, claro. El primer grado, pues que se les inculca. Sí, claro, y además, digo, ahí, bueno, estos temas también me encantan, ¿no? Y por ejemplo, en la parte oriental hay un tipo de yoga que es el Jnana Yoga, que es justamente un yoga de sabiduría y de conocimiento, en el que las personas no solamente se vuelven investigadores, sino que también tratan de obtener sabiduría de esas investigaciones. Es como un proceso de vida, ¿no? Para una persona que está en el sendero del autoconocimiento. Entonces, pues estos temas para mí son bastante buenos, ¿no? Y, pues no le quitamos más tiempo a nuestro hermano. Claro, pues nos despedimos por esta ocasión. Y nos vemos en la siguiente, mi hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo.